Bueno, pues mi tocayo ha descrito ahí toda la matemática que hay detrás de esta identificación. En tiempos posteriores hay una manera un poco menos matemática de hacerlo, pero como no está publicada no podemos discutirlo. Pero lo interesante es que hemos podido identificar situaciones complicadas, hasta trifásicas, desbalanceado y con toda clase vamos a llamarle locuras en la excitación y locuras en la parte del circuito. No sé cómo avance. Ahí está. Am, lo que yo voy a presentar es, una vez que hemos identificado los parámetros, cómo calcular en lugar de definir las potencias. Ya que tenemos identificados los parámetros, bueno, pues tenemos que utilizar en particular el balance de potencia, que viene obviamente de las ecuaciones de Maxwell y en particular del vector de Poynting. Eh, Esto se define, bueno, tenemos una fuente y tenemos una carga no lineal. Y tenemos medición de tensión y corriente en el punto de acoplamiento. Y eso en términos de vectores, no voy a entrar en vectores, no crean que voy a empezar ahora con una clase de teoría electromagnética. Simplemente está ahí para ilustrar que existe una correspondencia uno a uno entre un circuito eléctrico con la tensión y corriente medida con los campos electromagnéticos que existen dentro de ese mundo. En términos de Maxwell o de Poynting, esa es la ecuación, una ecuación horrible, pero se puede interpretar de esta manera en una forma bastante fácil. Quiere decir, em, tiene dos componentes la potencia. Un componente, llamémosle activo, que se consume de energía que se transforma en alguna otra cosa, en particular calor cuando lo ponemos con la ley de Joule, pero puede ser movimiento, puede ser otra cosa. Y existen los cambios en energía almacenada. Esta es la ecuación de balance de potencia electromagnética, la de arriba, y la de abajo en teoría de circuitos. Al final, el concepto es muy sencillo. La potencia transferida tiene dos opciones y solamente dos opciones. Se consume o se almacena y pues diríamos, no existe el término desalmacena, pero llamémosle en inglés store restore, o sea, se mete en la bodega o se saca de la bodega. Y ese término, pues al final de cuentas, tiene su integral cero, no se puede almacenar energía por siempre a menos que algo se rompa. Entonces, em, cuando esto se aplica a circuitos, ya sea a un circuito serie o a un circuito paralelo, bueno, pues sucede que si tenemos identificados los parámetros del circuito, pues una vez que los tengamos, podemos aplicar estas fórmulas que se describieron al principio. O sea, la potencia consumida, que es, vamos a decir, en el circuito serie, la ecuación de hasta abajo sería la resistencia multiplicada por el cuadrado de la corriente, que obviamente es la ley de Joule, y los términos de almacenamiento, inductivo o capacitivo. Entonces, la potencia consumida, si conozco la corriente y conozco la tensión a través del circuito de la resistencia, pues es simplemente el producto de tensión por corriente. O también la resistencia por la corriente al cuadrado o la conductancia, que en este caso hemos identificado en el ejemplo que presentó mi tocayo, identificó la conductancia. Pues la conductancia multiplicada por la tensión o la caída de tensión en esa resistencia al cuadrado, pues a lo mismo es la potencia consumida. Eh,
La potencia almacenada, pues, tendrá que venir, obviamente, de la generalización la forma más completa de la ley vamos a decir, de almacenamiento de energía es esa, que se traduce cuando tenemos flujo y corriente en esta forma en esta integral, y resulta en esta forma, ¿verdad? Si tenemos si tomamos la derivada de la energía almacenada, vamos a llegar por fuerza al producto de tensión y corriente en el inductor. Exactamente lo mismo pasa para un capacitor. Eh, las ecuaciones finales, vamos a decir, todo esto es en el dominio del tiempo. Nótese que no hay para nada fasores, no hay para nada frecuencia, no existe aquí la frecuencia, todo está hecho en el dominio del tiempo. Eh, funciona obviamente para los casos más prácticos de potencia, que son casos periódicos, pero funciona para el transitorio, funciona para todo, funciona para casos con histéresis, tanto histéresis eléctrica como magnética, saturación eléctrica o magnética, funciona para todo. La ecuación general está en la izquierda, un poco a la derecha, pues la manera de calcularlo. Entonces, para un circuito paralelo, pues tenemos que hacer esta operación. La tensión y la integral de la gamma, que es inverso de la inductancia, por la tensión y la derivada de la del tiempo, más la tensión por el valor de la capacitancia y la derivada de la tensión. Básicamente es por la multiplicación de tensión y corriente, lo que ustedes tienen allí. Eh, para un circuito serie, pues es lo mismo, nada más que aquí se identificarían em, diferentemente, se identifica la inductancia y el inverso de la capacitancia, que lo representa la S. Eh, y las dos cosas, pues, son duales. Uno puede suponer o sintetizar un circuito serie o sintetizar un circuito paralelo, y los resultados de la potencia activa y potencia reactiva serán idénticos. Obviamente, los valores de la resistencia no va a ser el inverso, de la conductancia no va a ser el inverso de la resistencia, pero la energía consumida y energía almacenada, y por lo tanto sus potencias correspondientes van a ser las mismas. Vamos a utilizar un ejemplo serie paralelo, un circuito lineal, serie y paralelo. Eh, tomemos un circuito que tenga esos valores. R y L son dados de tal suerte que la tensión es puramente senoidal y la corriente, pues, lleva un ángulo de retraso de cierto valor, no me acuerdo los números, pero tiene un ángulo de retraso de cierto valor. Y tomemos un circuito paralelo en el cual los parámetros se han ajustado de tal manera que tengamos la misma tensión y la misma corriente. Entonces, en la figura de la derecha, he puesto la tensión, que es igual a la tensión de la izquierda, y las dos corrientes, la corriente del circuito serie y la corriente del circuito paralelo. Entonces, aquí tenemos que, desde el punto de vista de las terminales, desde el punto de vista del PCC, no hay diferencia, no debería de haber diferencia energética entre lo que pasa en la izquierda y lo que pasa en la derecha. Simplemente la caja negra es lo que es, pero en el punto de conexión no se sabe lo que hay. Bueno, si vamos a lo que es las potencias físicas, que es lo que nosotros queremos utilizar, contra las potencias en la norma 1459, vamos a encontrar que para un circuito tan sencillo como un circuito paralelo, o un circuito serie no funcionan, ni siquiera funcionan las definiciones estandarizadas, las normas no funcionan para un circuito tan sencillo como lo que acabamos de presentar. Para un circuito serie, por ejemplo, si utilizamos las ecuaciones de Maxwell, que es la línea azul, vamos a encontrar el comportamiento de la línea azul. Pero la norma
Si leemos la norma, la sección 3 de la norma 1459, nos obliga a calcular la potencia activa basada en una fórmula, ¿verdad? Que es, la fórmula es tensión por corriente, el coseno del ángulo y, y el seno cuadrado del ángulo, del seno cuadrado de la función. Si vemos la potencia reactiva instantánea, también tiene un ángulo de diferencia. Sin embargo, para el circuito paralelo, las fórmulas de la norma funcionan muy bien. Pero bueno, entonces tiene uno este problema, se tiene uno que preguntar, ¿cómo es posible que para el circuito más sencillo que existe, que es un circuito RL, un circuito RL serie excitado por una fuente senoidal, yo no me puedo imaginar ninguna cosa más fácil que esa? Ese es un circuito que se utiliza en la clase 1 de teoría de circuitos, ese circuito se va a poner. Bueno, pues para ese circuito, las definiciones normalizadas no funcionan. Ahora, para este caso, como finalmente utilizando fasores y valores promedio, eh, el ángulo desaparece cuando toma uno la integral de la P o cuando uno toma la amplitud de la Q, pues el ángulo no tiene ningún valor. Pero esas definiciones lo que han hecho es que han arrastrado muchísimos problemas, porque en cuanto tengamos una cosa que no sea senoidal, donde el promedio no sea el correcto, donde la amplitud no sea la correcta, ¿no? Donde tenga un poquito de armónicas, donde tenga alguna cosa rara, ya no van a funcionar estas fórmulas. Un ejemplo que se ha utilizado para criticar, pues no nada más las definiciones en la norma, pero básicamente todas las definiciones que existen, las de Manuel, las de Budiano, las de Charnecki, las que toda la gran historia, los más de 120 años de peleas entre investigadores, eh, pues básicamente muy poca gente o casi nadie, probablemente nada más en nuestro grupo de investigación, e incluyo a José que está ahí, eh, hemos sido capaces de verdaderamente identificar o de calcular las potencias correctas porque lo hacemos en el dominio del tiempo. Entonces tengo este circuito, un rectificador de media onda o con un rectificador en donde el tiempo de encendido de ese tiristor es a los 5 milisegundos, o sea, se prende a los 5 milisegundos y se apaga a los 20 milisegundos. Entonces produce eh, una corriente de este tipo. O sea, cero por los primeros 5 milisegundos. A partir de ahí, pues sigue la tensión dividida por 2 porque la resistencia es 2. Si uno hace los cálculos de la potencia utilizando las ecuaciones de Maxwell, encuentra uno la línea azul, que es la potencia consumida, que obviamente es la resistencia por la corriente al cuadrado. Y vemos que es cero por los primeros 5 milisegundos y después es exactamente lo mismo que la RI cuadrada. Y la potencia reactiva, porque nuestro método identificaría una conductancia, el inverso de la inductancia igual a cero, la potencia reactiva es cero como debe de ser. No hay ningún elemento capaz de almacenar energía en este circuito. Entonces, cualquier teoría de potencias que me diga que hay una potencia reactiva, pues está definitivamente mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que todas las definiciones que existen hasta el momento encuentran que existe potencia reactiva y la compensan y la analizan y quieren hacer un montón de trucos físico-matemáticos para ver que existe, le dan interpretación física, etcétera. Pero para una persona un poco normal, diríamos, bueno, ¿y dónde se está almacenando la energía? Bueno, hay explicaciones metafísicas de dónde se está almacenando, ¿verdad? Pero en la lógica uno dice, no es posible.
Entonces, allí mismo tengo comparado la potencia de la norma que coincide con la potencia de Charnecki, la potencia negra, en negro es la línea que definen y lo utilizan porque utilizan una conductancia equivalente multiplicada por la tensión. Tensión existe desde el principio hasta el final en el ciclo, pero no existe corriente. Y obviamente tienen que compensar para que funcione, para que la potencia instantánea sea lo mismo, sea correcta, se inventan una potencia reactiva que compensa en los primeros 5 milisegundos el error que hicieron con la potencia activa y después pues eso sigue llevándose. Y entonces existe obviamente la integral de esa potencia reactiva en rojo es cero, pero eh, de dónde sacamos una potencia en el medio cuando no hay nada que almacene la energía? Em, y esto nos lleva al final. Este, Voy a parar, stop sharing. Y bueno, pues este es el momento de hacer preguntas. Voy a parar el video porque estoy congelado. Muchas gracias. Este es el momento. Muchas gracias, Francisco Gil y Francisco de León, por el esfuerzo conceptual que a mí me resultó no muy fácil, pero sí muy ameno de seguir. O sea, eh, se entendió perfectamente. Y ahora yo creo que sí, que En un futuro, esperemos cercano, vamos a publicar una manera más fácil de hacerlo, pero sin el álgebra geométrica nunca lo hubiéramos podido ver. Pero tenemos una manera más fácil de entenderse, pero em, se necesita tener el álgebra geométrica porque si no, no se perdería la cuestión histórica de cómo es esto, cómo se pudo llegar a esto. el álgebra geométrica es la lupa, ¿no? Que pilló al Básicamente, fenómeno. básicamente, sin álgebra geométrica no hubiéramos podido verlo, pero encontramos un camino paralelo que será publicado, esperemos, en un futuro no muy lejano. José, a mí me gusta decir, porque de hecho lo dice uno de los padres fundadores, David Hestenes, que es la navaja suiza de los físicos y de los ingenieros. Es la navaja suiza, es como la bolsa de herramientas. Llevas una bolsa y llevas una herramienta multifunción de última generación. En vez de llevar 500 destornilladores, 40 martillos y 500 herramientas más, ¿no? Esa es un poco la idea. Muy bien, pues llegamos así al turno de preguntas y que la gente pueda, pueda despejar sus inquietudes y sus dudas. Por lo tanto, ya sabéis cómo es el procedimiento. Vais levantando la mano digitalmente y nada, vamos dando paso según el orden. Os pedimos, por favor, que os identifiquéis, digáis vuestro nombre, cuál es vuestra institución y cuál es vuestra inquietud en este tema. Por lo tanto, animaros y vamos a aprovechar estas dos personalidades que tenemos hoy para nosotros, que doy fe de que están muy ocupadas diariamente. O sea, no es fácil el esfuerzo que están haciendo por estar con nosotros y compartir sus inquietudes y su conocimiento. Francisco Casado, adelante, por favor. Buenas, no sé si se oye o no. Se oye perfectamente. Vale, pues perfecto. Mi nombre es Francisco Casado, soy de la Universidad de Sevilla y el interés que tengo pues es bastante grande porque actualmente soy estudiante de doctorado y mi doctorado va muy en la línea de lo que han mostrado, aunque yo por ahora álgebra geométrica me lo he guardado, digamos, para mí, para entenderlo, la publicación que he hecho, porque es una publicación solamente. No utilizo álgebra geométrica porque creo que tiene una barrera de entrada para el lector. Me imagino que los autores estarán más o menos de acuerdo conmigo, ¿no? Cada vez que veo un artículo de álgebra geométrica hay una muy buena parte de vamos a introducirte a la álgebra geométrica. Con lo cual, bueno,
tenía dos preguntas, una pregunta para la primera parte y otra segunda para la parte de potencias. Entonces, la primera pregunta, en el ejemplo, en la parte que se ha visto de destapamos la caja negra, que se han mostrado los resultados, tenía la pregunta de qué datos necesita para poder determinar esos parámetros, porque entiendo que se ha medido la tensión, se ha medido la intensidad, pero en algún momento habrá hecho falta o bien medir una integral o bien medir una derivada primera o una derivada segunda de forma instantánea, que es bastante Sí. complicado de implementar. Hola Francisco, pues gracias por tu pregunta en primer lugar. Confirmo que efectivamente la herramienta álgebra geométrica es una barrera importante, diría que es un muro más bien, porque actualmente es muy difícil poder publicar algo de esto en nuestro campo, pero bueno, como todo es cuestión de tiempo, siempre y cuando la gente vea la bondad del método, que es un poco lo que intentamos hacer. Respecto a tu pregunta, solamente medimos tensión y corriente. O sea, a nivel de medir, solo se mide tensión y corriente. Lo que sí se hace luego es computar derivadas de tensión y derivadas de corriente. Ahí, efectivamente, en sistemas reales hay que tener especial cuidado, porque si te fijas, yo he presentado el método general donde aparece hasta la segunda derivada de la tensión y de la corriente. Ese es el método general que vale para cualquier tipo de circuito, pero para circuitos más sencillos donde puedas considerar que las cosas no son tan no lineales, es decir, son un poquito más lineales y no varían tan rápido con el tiempo, puedes usar un orden de derivación MEN, es decir, te puedes quedar en la primera derivada. Entonces, obtener la primera derivada, pues bueno, pues, se puede hacer. Existen muchos métodos para ello, diferenciación numérica, se pueden usar dual numbers que te dan derivación automática, se pueden usar métodos de interpolación, de aproximación, es decir, existen muchas técnicas. Pero sí que es cierto que una implementación a nivel práctica va a necesitar pues que efectivamente derives de forma adecuada. El método de derivación, ya te digo, es muy diferente y puedes usar pues todas las muestras que te dé la gana en función del grado de precisión o de la aproximación que quieras realizar. Métodos que usan 2-3 muestras o métodos que usan 30 muestras. Va a depender, por supuesto, de la frecuencia de muestreo de tu equipo a la hora de adquirir, pero puntualizando, medir, solamente medimos muestras de tensión y muestras de corriente en el dominio del tiempo, lógicamente. El resto es computar. No sé Vale. si respondo tu pregunta con... Sí, responde mi pregunta. Vale. Pues paso entonces a la segunda pregunta, que es de la parte de potencia, en la que en algún momento nos han introducido a una especie de potencia reactiva, ¿no? Que venía definida en la normativa, ¿no? Porque entiendo que vosotros estáis aplicando constantemente la potencia activa, que es la que tiene una definición, una interpretación física y cómo varía esta potencia activa instantánea, ¿no? En el tiempo. Entonces, para el ejemplo 2 que se ha mostrado en la parte de potencia, que aparecía una potencia reactiva instantánea, una curva rosa, creo recordar que era el color, que, que llegábamos a conclusiones un poco extrañas, ¿no? Porque nos daba una potencia reactiva cuando allí no había ningún tipo de elemento almacenador. No sé si podéis compartir el escritorio y poner otra vez esa, Sí, el lo ejemplo 2. comparto yo si quieres. Bueno, ¿lo puedes compartir tú, Francisco? Mejor hazlo tú porque mi máquina está aquí un poco así. Vale, Pero déjame un momentito. puedo contestar desde ahí, o sea, pero Vale, Sí, bueno, pues te formulo la ponla, pregunta. La pregunta que ponla, quería, la ponla, pregunta. pon la gráfica, por favor. Ah, vale, estupendo. Sí. vale. Es la última. Sí, no sé por qué las transiciones las hace un poquito lentas a través de la presentación, pero estoy llegando. Vale, aquí. Sí. Vale. Entonces, si no he entendido mal, esa curva rosa no es la que proponéis vosotros. Claro Está que no. puesta en La parte nuestra es la verde. en la La verde, nuestra es, exactamente. la nuestra es la verde. Vale. Y además, eso, además,
una forma muy contundente la rosa no tiene sentido, pues porque no hay ningún elemento almacenador ahí, ¿no? No tiene mucho sentido. Exactamente, Y exactamente. además, pues la potencia que propone vosotros, que es la azul, entiendo, ¿no? La potencia, digamos, la que podemos calcular V por I, Sí, pues tendrá ese efecto. Entonces, aunque no habéis metido en la parte de trifásica, quería preguntar, ¿cómo se vería un ejemplo trifásico normal y corriente de tensiones equilibradas Bueno, y pues una alimentación a a una carga en estrella RL, donde hay una cierta potencia activa y una potencia reactiva? No sé si me explico. sí, 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 está claro. El método es completamente general. O sea, si tenemos un sistema trifásico o de n fases, de 4 hilos vamos a empezar, sistema trifásico de 4 hilos con neutro, bueno, pues el método lo aplicas en forma directa. Existe un poco más de particularidad si son un circuito de 3 hilos a 3 fases Ujú. y tienes fases desbalanceadas y cargas desbalanceadas. Bueno, se tienen que aumentar las dimensiones del SPACOR, se utiliza un SPACOR de mayor número. No existen todas las representaciones. O sea, puedes tener una representación estrella o una representación delta, pero no todas las combinaciones serie paralelo pueden existir. Existen condiciones en las cuales em, pues simplemente no tiene suficientes grados de libertad para calcular todos los parámetros que se necesita. Sin embargo, siempre existe una resolución para cualquier sistema. Y el artículo pues está en revisión, o sea que no quisiéramos compartir qué es lo que Vale, vale. se hace con una, em, en un caso trifásico, pero el secreto es aumentar el número de dimensiones. Ese es el Sí, camino. bueno, yo un poco mi pregunta era, al igual que en la gráfica que estamos viendo, la potencia instantánea se ve que es senoidal y del doble de la frecuencia, etcétera, etcétera. Y la potencia reactiva se ve que es cero porque la hemos identificado de alguna manera con la potencia que se almacenaba, ¿no? Sí, ¿Sí entiendes? Entonces, en un caso de trifásica equilibrada, donde tenemos una potencia activa constante, o sea, ajá, una potencia activa constante y una potencia instantánea constante también, y ya una sé. potencia reactiva con un cierto valor, entonces la cosa es, a ver si yo No, visualmente lo que veo que la pasa es potencia esto. instantánea no varía en el tiempo, está siempre igual, Lo ¿cómo que pasa defines es ahí la esto. reactiva? Sí, ya entendí. O sea, estás preguntando, en un caso balanceado tengo, cuando sumo las 3 potencias de las 3 fases, me Eso es. da un valor constante y de hecho no puedo calcular la potencia reactiva Q, porque no aparece. Este, Ujú, bueno, el problema es que no hay que sumar así. O sea, ujú, hay que sacarla por fase, no una suma trifásica. O sea, ujú. hasta eso está mal en la norma. O sea, em, ¿qué cosa hace que se sumen las potencias de las fases? Bueno, si tienes un motor, por ejemplo, si tienes un motor donde en el motor sí se suman las 3 fases, bueno, pues entonces en el motor se suman las fases, pero en la línea no se están sumando las fases, las tienes independientes. Eso es justamente el caso de tener un sistema trifásico, es poder tener 3 tensiones y corrientes diferentes. Entonces, Ujú. ¿por qué las quieres sumar? ¿Por sí, qué las quieres sumar en el punto de conexión? Súmalas donde se suman, que es en el motor. Un motor suma esas 3 potencias y las produce como una potencia constante en la flecha. Vale. Pero en el punto de conexión no existe una suma. si me permitís, tocayo, Francisco, los dos, Ujú. lo que al principio nos parecía muy extraño y que luego vimos que era muy natural, es justamente, está basado en lo que estás preguntando, es decir, el método cómo funciona en 3 dimensiones, perdón, en trifásica. Pues simplemente te centras en cada una de las fases, es decir, las cargas trifásicas como ente no existen,
existen 3 circuitos monofásicos convenientemente cableados para que desde fuera y metidos en una cajita, digamos que eso es un sistema trifásico. Pero dentro, ¿qué es lo que hay? Pues habría 3 fases, por ejemplo, RL, bien diferenciadas. ¿Qué es lo que hace el método? Saca exactamente la curva que estás viendo abajo a la derecha para cada una de las fases. Vale, Que vale. tú luego quieres sumarlas para obtener algo que te suene, porque tradicionalmente se hace así, pues comprobarás que la suma es constante. Pero realmente los sistemas trifásicos son 3 sistemas monofásicos. Físicamente los construimos así. Entonces el método, por ejemplo, para un sistema trifásico a 4 hilos, como sabemos tensión, fase, neutro, y conocemos la corriente que entra por cada una de las fases, automáticamente yo puedo sacar esto que estás viendo en la figura 3 veces. Con lo cual determino cada una de las fases por separado. Entonces es algo bastante trivial, algo bastante lógico. Por tener un sistema trifásico la cosa no se complica, que es lo que venía sucediendo con las teorías tradicionales de potencia. Si usted tiene un sistema trifásico desbalanceado, no, eso ya es muy complejo. No, mire usted. Si usted tiene un sistema trifásico, da igual cómo esté. Yo le voy a estudiar fase por fase. Y si una fase está con reactiva y la otra tiene un RL diferente a la fase R, la fase S, imagínate que tiene un RL diferente a la fase S, pues me da igual, porque voy a sacar cada una de las fases. Cada una tendrá su parámetro RL y cada una tendrá su potencia. Que luego queremos coger y sumar esas potencias, porque no sé, por el motivo que sea, pues siempre lo podrás hacer, porque las tienes desglosadas. Entonces, la idea de la generalización a n fases va en esta línea. El método sigue identificando los diferentes equivalentes monofásicos que tenemos ahí. Y nos da igual cómo esté la carga. Si es no lineal, si está desbalanceada, nos da absolutamente igual. Medimos su tensión, medimos su corriente y hallamos su potencia. Déjame continuar un poquito. ¿Por qué quieres sumar? ¿Qué te vas a ganar con sumar? No sé, yo era por la duda que Mira, tenía. te dirías, ¿qué es Entiendo lo lo que que te vas a ganar? Bueno, dices, puedo calcular la potencia que me está dando el generador. Pero los generadores te van a dar una potencia por fase. Y si tú quieres saber no sé cómo se diga, el rating de un generador, no lo puedes tener trifásico completo, porque si tienes un desbalance completo, vamos a decir, 2 fases son 0 y una fase lleva toda la potencia, no puedes tener un generador suministrando la potencia completa trifásica a través de una sola fase, se quema. Entonces, la suma simplemente no tiene sentido. ¿Por qué vamos a sumar cuando son 3 circuitos completamente independientes, aislados entre ellos? Sí, sí. Yo ahí, por ejemplo, respecto a la suma, pues te podría dar una respuesta de para qué me interesa saber la suma de la potencia instantánea, pero con respecto a la suma de la reactiva instantánea no te podría dar ninguna respuesta. Por ejemplo, No. para la suma de la potencia activa instantánea, pues sería interesante si quieres alimentar con un convertidor ese circuito, pues te interesa que la potencia instantánea sea lo más constante posible porque eso va a hacer que la parte de continua, o sea, lo más continuo posible, ¿no? La parte del bus de continua, etcétera, etcétera. Pero de la reactiva, pues no lo sé, o sea, no tengo una respuesta que dar. Bueno, No, muy buena yo no pregunta, veo pero no tengo una respuesta. ninguna razón realmente para sumar. Cuando si las cosas son lineales y bonitas, bueno, puedes sumar. Cuando son balanceadas, bonitas, sí puedes sumar y bueno, porque todo funciona. Pero en cuanto empiezas a tener cuestiones no lineales o desbalances, ya la suma no te sirve para ni para calcular los conductores, porque cada conductor tendrá que ser determinado en base a la corriente que lleva. Ujú. Vale, vale, pues muchísimas gracias y también aprovecho para daros las gracias, ya que creo que soy de los únicos que me habéis citado, así que yo aprovecho. Para mí es algo bastante importante ahora que estoy empezando. Gracias. Gracias a ti. Muchas A ver, gracias, José, Francisco. Parece que esto va de Pacos. Sí, No sé, José, va asociado al nombre, ¿no? Lo- Una, lo- perdón, un adelante, José, segundito. adelante, José. No, Sí, es que no sé cómo poner esta cosita amarilla, no sé, por eso levantaba te la la mano, pongo pero yo, te bueno, la pongo yo, te la bueno, pongo yo. gracias. Esto- Ustedes me asignan el turno, gracias, no hay problema. Sí, 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 sí.
te pongo yo la mano, no te preocupes, José. Ok, gracias, gracias. Sí, esta discusión de para qué sumar, esto es como la ley de la dualidad, ¿no? Si es la emisión electromagnética es continua o es en fotones, es decir, todo depende, ¿no? De en qué te centres en cada momento. Yo no descartaría ninguno, ¿eh? Eh, un valor global, pues es un valor de trabajo. Estamos acostumbrados a pensar así. Claro, vosotros enfocáis en el dominio del tiempo, instante a instante, con lo cual el concepto cambia también. Entonces tiene que llevar una cosa de la otra, ¿no? Pero vamos, yo creo que conviven los dos mundos, el global y el instantáneo. Permíteme, Franciscos. Bueno, a mí no me des el global porque no me sirve para nada. No puedo diseñar ninguna máquina, no puedo calcular los conductores, no puedo hacer nada con el global a menos que sea balanceado. Bueno, ¿sabes qué? Siempre se dijo que el mundo perfecto era el senoidal. Pero ya no existe desde hace 100 años. Ya, pero no lo dejamos de lado. Continuamos Bueno, tratando de que todo funcione sí hay así. que hacer una diferencia entre lo que es práctico en el mundo ingenieril y lo que es Eso un es. poco más científico. Obviamente, no estoy pensando en que nuestra teoría y nuestras maneras se van a implementar mañana en todo el mundo, pero porque se necesita todavía poder diseñar utilizando lo que se tiene, ¿verdad? Yo no creo que los fasores vayan a desaparecer, no creo que vaya a desaparecer la potencia trifásica, al menos no en el corto plazo. Pero la historia en algún momento siempre compone. Entonces, tarde o temprano, las siguientes generaciones van a decir, bueno, pues es que estos hicieron todo mal y ahora hay que reconstruir. Yo no quisiera intervenir mucho porque no es mi papel, pero yo creo que una cosa no excluye a la otra, siempre son complementarias, ¿no? Y al final, pues no deja de ser también lo que acabas de decir, Francisco de León, una transición, ¿no? Una transición. Pero son complementarias, se refuerzan. Los puntos de vista o los enfoques diferentes, pues de alguna manera siempre se necesitan para reforzar la decisión, ¿no? Pero vamos a darle paso ahora a José María Romero. Por favor, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Perfectamente, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José María Romero y, y soy alumno de doctorado de la Universidad de Sevilla. Profesionalmente trabajo en Enel. Tengo cuatro preguntas, tres para Francisco Gil y una para Francisco de León. En primer lugar, la primera pregunta, se ha hecho un modelo RLC o sea, el algoritmo se ha aplicado para identificar los parámetros RLC de un circuito. ¿Y qué pasa si hay una fuente de tensión? Por ejemplo, si hay un generador Sí. o una fuente de almacenamiento. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo funciona ahí el método? Buenas tardes, José María. Gracias por la pregunta porque fue algo que también surgió durante el proceso de revisión por pares del artículo. Y fue muy interesante la discusión porque llegamos a la conclusión de que realmente nos da igual. Dentro de la caja negra puedes meter lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Puede haber una fuente de tensión, puede haber una fuente de corriente, puede haber cualquier invento desde el punto de vista de la teoría de circuitos, puedes poner un memristor, absolutamente lo que quieras. Pero el hecho cierto es que desde un punto de vista energético, desde un punto de vista de tensión corriente, es decir, aplico una tensión, obtengo una corriente, el resultado siempre es equivalente a un circuito serie con los tres únicos elementos pasivos que disponemos en teoría de circuitos, resistencia, bobina y condensador. La diferencia dónde está, en cómo evolucionan esos RLC en el tiempo. Estamos acostumbrados siempre a cuando vemos una R, una L y una C a pensar que son constantes. En el mundo de fasorial, en el mundo de la frecuencia, la R, la L y la C siempre son constantes. De hecho, según ha explicado mi colega Francisco de León,
El problema que tienen las teorías de potencia son esas, que construyen un equivalente con una R constante o una L constante y le salen cosas raras a nivel de potencia. Nosotros decimos, no, mira, es que, como en el último ejemplo que él tiene, durante los primeros 5 segundos o 5 milisegundos no hay nada, o mejor dicho, hay una resistencia infinita. Y luego hay resistencia. Entonces es una resistencia que varía con el tiempo. Bueno, pues tengas lo que tengas dentro, puedes encontrar siempre un equivalente RLC que cuando le apliques esa tensión te va a dar lugar a la misma corriente durante todo el ciclo. Da igual que tengas una planta fotovoltaica dentro, porque si incluso llegamos más allá a discutir filosóficamente qué es una fuente de tensión, si te pones a analizarlo fríamente, una fuente de tensión es una bobina. Un punto de vista de teoría de potencia eléctrica, ¿verdad? O de sistemas de potencia. Una bobina, o sea, una fuente de tensión es una bobina, tarde o temprano. Una batería, una pila, poco más o menos que es un condensador, que almacena carga. Entonces, hasta cierto punto se puede incluso desarrollar una teoría de circuito más allá de lo que actualmente conocemos, donde no es necesario los elementos activos. No se necesitan los elementos activos. De hecho, estamos trabajando en esa parte a nivel teórico. No necesitamos los elementos activos y todo se puede describir con elementos pasivos variantes en el tiempo. Un poco salirnos fuera del tiesto de lo que estamos hablando ahora mismo, pero a tu pregunta es sí, se pueden tener dentro de la carga elementos que considerados tradicionalmente elementos activos y el método funciona igual. ¿Vale? Sí, pero si se modela ese circuito, no solo como RLC, sino como RLC más una fuente, No, el no se modela la fuente no existe para nosotros. existe, ¿no? No existe. Déjame aclarar, depende. Hay un intercambio de energía de Ujú. fuente a carga. Ujú. Entonces, un lado es la fuente y un lado es la carga. No vamos a tener los dos lados empujando potencia en sentido contrario. Entonces, alguno de ellos será la carga de la otra fuente. ¿Sí? Entonces, identificas la carga del donde hay menos generación, para llamarle de esa manera, hacia donde se está fluyendo, hacia Vale. donde está fluyendo la energía. Esa es la carga, aunque tenga 1000 generadores dentro. Vale. La segunda pregunta, también Francisco Gil. Yo, disculpadme o por tutear, pero soy práctico, entonces algunas veces me pregunto, a lo mejor la pregunta no tiene sentido, pero yo lo pregunto y a ver qué es lo que respondo. ¿Para qué sirve el modelo RLC? Ya tenemos la huida ahí. Para calcular las energías, Tenemos el modelo RLC. o sea, te sirve para calcular las energías porque con la tensión y corriente no tienes la energía, no sabes cuánta potencia se consume, no sabes cuánta potencia se almacena o energía se almacena y desalmacena. Toda la tensión por la intensidad, ¿no? Bueno, eso te da la potencia instantánea, pero no la potencia consumida. No, pero el momento que se integra esa potencia por la intensidad, Ok, la potencia dará. entonces ya tienes un promedio, no tienes la potencia consumida instantánea. Que No te digo que no tenga valor la integral, sí tiene su valor, pero en cuanto integras, pierdes la información instantánea. Sí, pero lo que yo me refiero es que que mayor información que nos está dando la forma de onda UDT e IDT, no nos la va a dar el RLC y nos va a dar una misma información de todo lo que está de agua abajo. Pero como digo, es una pregunta porque Pero Si probablemente me no entiendo permitís, la pregunta. si No, me no permitís, entiendo. creo que sé por dónde va José María. A ver, es que son dos cosas que no tienen nada que ver. José María, cuando tú aplicas tensión a un circuito, Ujú. la corriente que aparece es a causa de los elementos que tienes dentro. Vale que por cuestiones físicas solamente puedes medir lo que hay fuera, que es tensión y corriente, pero el objetivo del trabajo es, ¿con esa información soy capaz de determinar el modelo que hay dentro? Sí, la respuesta es sí. Ahora, ¿qué hago con esa información? Pues con esa información lo que hago es una posible aplicación, que es la que estamos presentando hoy, que es determínense potencias que tienen un sentido físico, que están en concordancia con lo que dice Maxwell y Poynting, y que pueden tener aplicación en diferentes campos, compensación de corriente, control de sistemas, porque
ten en cuenta que estás conociendo de primera mano y en cada instante lo que hay dentro de la caja negra. Estás conociendo al modelo. Sí, Sin embargo, si solo te centras en la información que lleva la tensión y la corriente, no tienes toda la información del modelo. No sabes exactamente qué elementos físicos hay ahí equivalentes, lógicamente, porque si una red tiene 500 elementos no voy a poder determinarla. Pero tengo ese equivalente que tiene diferentes aplicaciones. Una de ellas es la aplicación a lo que sería, digamos, la determinación de potencia física, que es un problema que está sin resolver durante 120 años. ¿Vale? Ujú. Entonces, en la determinación de esas potencias físicas se hace una descomposición entre dos tipos de potencias, que también son físicas y que hasta ahora solamente se reconocía una de ellas como física, que era la potencia denominada activa instantánea, y su integral, que era la potencia media, potencia activa a seca. Pero es que la otra, hasta el momento, jamás ha podido ser identificada como potencia física. De hecho, existen como del orden de 10 o 11 definiciones, según leía a Harold Kirkham, que es un experto en esto. Cada uno se define lo que entiende por potencia reactiva. Y aquí no estamos definiendo. Aquí estamos, ecuaciones de Maxwell, teorema de Poynting, ¿qué sale? Pues mire usted, sale que lo que almacena y desalmacena un condensador o una bobina, a eso le voy a llamar potencia reactiva y tiene un sentido físico, que me lo dice Maxwell, que no me lo invento yo. Pero no deja de ser una aplicación más del método de identificación de parámetros, José María. No sé si con esto... No, sí, eso que me queda, el objetivo es saber más o menos cómo se comporta lo que hay dentro, ¿no? Exacto, exacto. Y la tercera pregunta, también para ti, Francisco, es, ¿esto se ha probado con medidas reales o con formas de onda generadas matemáticamente? Vale, esto es un trabajo que según mi tocayo Francisco de León nos va a llevar años de resultados. Lo que hay actualmente publicado es la formulación y la base teórica, Ujú, que se ha podido validar con matemática, con resolución de teoría de circuitos, aplicación de, digamos, de algoritmos matemáticos en MATLAB, MTP, en diferentes tipos de software que te dan una solución analítica. Es decir, aquellos circuitos que tienen solución analítica, por muy complejos que sean, si ujú, te fijas, hemos incluido algunos que tienen elementos no lineales como bobina, flujo corriente, etcétera. ujú, Eso se puede resolver analíticamente y el método funciona. Con lo ujú. cual creemos que debe funcionar también en la práctica, pero nuestro trabajo actualmente está centrado en esa parte, en una validación experimental. Ya tenemos algunos resultados Ujú, y por suerte funciona, parece que funciona. ujú. Pero bueno, es un trabajo que nos va a llevar bastante tiempo. Hacer todo lo que son los ensayos, los experimentos, escribir los artículos, publicarlos y convencer a los revisores que realmente al final son un poco los que tienen la llave de que estas publicaciones. Nosotros estamos convencidos del valor que estamos aportando, pero algunos no están convencidos. Yes. Pero sí, y Ujú. estamos haciendo ya medidas prácticas y medidas sobre sistemas reales, con ruido, en fin, con todo tipo de perturbación. Eso, cuando uno después se enfrenta a la vida real, desgraciadamente siempre cosas nunca andan. Es un problema detrás de otro. Por lo menos mi experiencia. Y la última pregunta es para Francisco de León. En el ejemplo del piristor por la resistencia, la verdad es que no me había parado a pensar que efectivamente no hay potencia reactiva porque no se almacena. Pero no obstante, hay un retraso. Si se mira desde el punto de vista tradicional, hay un retraso en la intensidad y eso tradicionalmente se ha visto como que tiene un consumo de reactiva. Y de hecho, si eso lo pone en una fábrica, pues tienes que compensar con baterías de condensadores. ¿No será que en la componente fundamental, si lo descomponemos en subarmónico, en la componente fundamental, los 50 Hz, sí tenemos reactiva y tenemos en el resto, pero al sumar la reactiva de la componente fundamental con la de los armónicos, sí da cero? Eso Bueno, es. bueno, vamos a empezar por decir lo que siempre digo, las armónicas no existen. Son una herramienta matemática fabulosa. Fourier es fabuloso para el análisis, pero si tú le estás buscando interpretación física a las corrientes de Fourier, pues dime una cosa. Durante el tiempo donde está el switch abierto, de 0 a 5 milisegundos, ¿por dónde pasa la corriente fundamental? ¿Por dónde está pasando? O todas las armónicas, ¿por dónde pasan? ¿La suma
La suma sí te da. La suma te da correcta, pero cada armónica no existe. No, sumando la fundamental con el resto armónico, ahí dará 0. Pues sí. Entonces, ¿tienes corriente o no tienes corriente? 0 es igual a 5 menos 5, es igual también a 14 menos 14, Sí, y sí, 0 es igual a cualquier número de locuras que quiera yo descomponerlo, que sí, pero es 0. que yo entiendo perfectamente eso, pero que después en la práctica, Ah, sí. esa reactiva hay un retraso a la Mira, intensidad. Y si la todo mide, esto, todo esto tiene una confusión. La confusión es esa, que si tú pones un capacitor para compensar esa, vamos a decir, el ángulo que tienes entre la fundamental y la tensión, sí puedes compensar, pero no puedes compensar en forma completa. Ahora, yo entiendo esa confusión. O sea, sí se puede compensar en forma reactiva, llamémosle, la corriente, un poco de la corriente, por lo menos la fundamental, la parte fundamental de algo que no existe. sí, Todo lo sí, que estás, todo yo lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo es mejorando la forma de onda, haciéndola más senoidal, pero no estás compensando ninguna potencia reactiva. Estás haciendo la forma total más senoidal. Bueno, yo- con un capacitor, con un capacitor. Sí, eso sí funciona, pero no quiere decir que tenga ninguna relación física con la potencia no, almacenada dentro de ahí. por supuesto. Pero coincido contigo, funciona. Yo lo he visto, funciona perfectamente cuando Bueno, tú pones un capacitor. aparte hay una componente de continua en esa intensidad. Sí, sí, Aparte, sí. Tú quieres verlo en forma de Fourier. Yo ni siquiera, ya Fourier ya tiene no, unos años que lo decidí que es puras no, matemáticas y yo soy físico. con Fourier estuvo muy bien en la carrera, permite hacer muchas cosas, pero yo creo que limita después ver de verdad lo que está pasando. Y yo, por ejemplo, soy muy escéptico con hacerlo, intentar calcularlo todo como armónicos, interarmónicos, desviaciones del armónico y ya el sumum ya de lo que me parece que no tiene un sentido real y esforzar la maquinaria es el asunto de los sincrofactores. Ya de los sincrofactores ya me parece esotérico. Sí. Ahora, imagínate una fuente senoidal o una señal senoidal que tiene armónicos y una corriente que tiene armónicos también. Cuando ves las cuestiones en forma instantánea y empiezas a multiplicar voltaje, tensión por corriente, vas a encontrar un montón de términos de frecuencias diferentes que Sí, solamente se eliminan cuando terminas la integral. Pero tratar de encontrarle una interpretación física a eso o decir que esas marihuanadas existen es, es otra cosa. Yo inclusive iba a escribir un artículo hace años que iba a decir la tragedia de utilizar Fourier en el análisis de circuitos eléctricos. Nunca llegó más lejos que eso, pero el título ese era. Era una tragedia completa utilizar Fourier para analizar circuitos eléctricos y quererle encontrar significado físico. yo personalmente pienso que ahí, como decía José antes, eh, es muy útil y es muy práctico, pero tampoco lo resuelve todo. En determinado momento ya lo complica más que lo intenta resolver, ¿no? Y esta es mi opinión personal, ¿no? Pero que estamos muy centrados en las ondas senoidales, en los fasores, en todas estas cuestiones, y al final yo creo que es forzar la maquinaria hacia Ahora, donde estaba pensado, ¿no? Pero si bueno, si vemos un poquito la historia, por qué se inventaron los fasores? Los fasores se inventaron porque en el final del siglo XIX y a principios del siglo XX no había ordenadores y nadie podía calcular funciones en el tiempo, sus derivadas, sus integrales de cosas que no fueran senoidales. Era muy difícil resolver un circuito eléctrico. Entonces, los ingenieros entonces se inventaron unas herramientas matemáticas que les permitieran calcular y calcularon también que el sistema funciona.
Pero ahora estamos en el siglo XXI, todo es digital, ya ni siquiera existe nada analógico, somos todos digitales. Y podemos hacer cualquier cálculo tan complicado como sea en el dominio de tiempo directamente. Pero me pregunto yo, ¿por qué no regresamos a lo original y a lo que existe, que es funciones en el tiempo? Y nos dejamos de funciones en la frecuencia que fueron muy útiles en su tiempo, pero que ahora obscurecen la situación y, en mi punto de vista, reducen el progreso, ¿verdad? Hay que simplemente moverse. Es como regresar a la televisión en blanco y negro. Ya no, ni de chiste. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Ya, tío. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, José. Vamos entonces. Por cierto, ¿ese circuito con el diodo, el transistor, es simulado o es medido? En este artículo todo es simulado. Porque ahí hay un transitorio, ¿no? Claro, claro. Para este artículo todo es simulado. Las mediciones son en los siguientes pocos años. Ok. Vamos entonces, Adrián, adelante, Soto. No, no se escucha. Adrián, ¿no estás? Entonces, Javier. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, ahora sí. Ah, vale. Hola, buenas tardes. Soy Adrián Soto de la Universidad Pública de Navarra. Lo primero, daros la enhorabuena por el trabajo, creo que es muy interesante. Y yo tengo una duda sobre la primera parte, cuando se trabaja con una caja negra para obtener esos parámetros del sistema, que sería un poco su aplicación a sistemas fuertemente no lineales, como sería, por ejemplo, un sistema electroquímico, una batería en las cuales esas ramas, por así decirlo, una rama RC, por ejemplo, sí que tendría un sentido físico, que bien podría ser la transferencia de carga, la transferencia de masa. Entonces, si mediante encima las baterías en el sistema de baterías se trabaja en continua, entonces sí que tendría todavía más sentido trabajar en el espacio temporal en vez del frecuencial. A ver si, por ejemplo, esta herramienta matemática permitiría parametrizar y conocer esos fenómenos a nivel físico y a nivel electroquímico que se están dando, por ejemplo, en un sistema como el que he descrito. Vale, gracias Adrián por tu pregunta. Bien, el método en principio es general, es decir, no depende de qué tipo de alimentación tenga uno, simplemente pues tiene que ser un circuito eléctrico. Cierto tipo de fenómenos físicos, pues claro, son bastante fáciles de identificar, sabemos que son puramente resistivos o que son mayoritariamente resistivos inductivos, es decir, al final tú eres el que eliges el modelo más adecuado. El modelo más general siempre va a ser un RLC, pero tú puedes obviar la C si no te interesa, porque sabes que en tu rango de alimentación, pues tu sistema no influye para nada la capacidad del sistema. Pero si no tienes ni idea, simplemente coges las ecuaciones del RLC, que por cierto no están puestas en esta presentación, pero sí que están en el artículo. Puesto que tenemos que determinar 3 parámetros, hay que aumentar las dimensiones y las expresiones son un poquito más largas, pero bueno, están ahí publicadas. Y tú al final obtendrás un equivalente de tu modelo, ya sea la versión serie o la versión paralelo. Que tú luego puedes asignarle un significado más útil en tu trabajo, pues perfecto, podrás hacerlo. Por ejemplo, cuando simulamos un cable eléctrico, una línea, pues podemos usar el RL, famoso equivalente R de la línea, y podrás asignarle una cierta interpretación más física a lo que es la R y a lo que es la L. Yo en sistemas que me estás comentando, como los que estás comentando, no he trabajado, no te sabría decir, pero en definitiva, depende de ti cuál es el modelo que quieres elegir, solo una R, una RL o una RLC o un RC, la combinación que más te interese, o si no tienes ni idea, eliges el RLC serio paralelo y te saldrán cómo evolucionan los parámetros a lo largo del tiempo. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, perfecto, vale, muchas gracias. Y luego se podría ampliar, por ejemplo, a sistemas RC un poco más complejos, es decir, lo que sería un elemento propiamente resistivo como una R
y luego ya en serie distintas ramas RC, que sí que se suelen utilizar para modelar esos fenómenos Sí. físicos. Nosotros hemos presentado solamente dos modelos, el serie y el paralelo, pero tenemos resueltos modelos un poco más complejos, como por ejemplo el paralelo de una resistencia con otro RL o cualesquiera combinación en esas dos ramas que tengas de Rs, de Ls y de Cs. El asunto es que querer saber más parámetros de tu modelo porque aumentan la complejidad de lo que quieres determinar, tiene un coste de añadir más dimensiones. Nosotros, para determinar dos parámetros, sea en serie o en paralelo, el SPACOR tenía 3 dimensiones. Si necesito 3 parámetros, necesito 4 dimensiones y así sucesivamente. Pero podrías determinar modelos más complejos. Simplemente añades más dimensiones. Eso es lo bueno que tiene el álgebra geométrica, que te permite trabajar con un número limitado de dimensiones. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Eso Gracias a era ti. todo. Muchas gracias, Adrián. Si al final os encontráis con Cauer, ¿no? El circuito de Cauer Sí. y el circuito de Foster, ¿no? Sí, Y hasta llegáis al fitting. O sea, vais a pasar una pisonadora por todo eso. Lo que dice Francisco, poco a poco. Bueno, ¿cuál de los Franciscos? Francisco de León, ¿no? sí. Javier Castillo, por favor, adelante. Se Sí, escucha perfectamente. bueno, la forma en la como lo identificamos se identifica en forma instantánea. Vamos punto por punto por punto. Cuando cambian las condiciones, en ese momento se identifica un conjunto de parámetros diferentes. Entonces, no es diferente nada más cuando hay un switcheo. Es diferente punto por punto. O sea, em, el modelo, vamos, tú te imaginas una topología de modelo, RL, vamos a decir, y los parámetros de ese modelo van a ir cambiando conforme vaya avanzando en el tiempo. El método es completamente general, o sea, todo lo que se necesita es poder calcular esas derivadas, quiere decir, 2 o 3 puntos necesitas de tu discretización para poder identificar exactamente qué es lo que pasa. Voy a em, robarme un poco de las palabras de José Cohen. La información de lo que pasa en un circuito está toda completamente contenida en la tensión y la corriente que le mides. Entonces, punto por punto, tú sabes si cambia de esta manera es porque hay una resistencia, si cambia de esta manera es porque hay una inductancia. Pero es cuestión de parámetros. Lo que hacemos nosotros es, tienes una topología de sistema que quieres identificar, de circuito que quieres identificar, y con eso calculas los parámetros. Se mide punto por punto. Punto por punto. Tienes 2, 3 puntos, calculas, vamos a decir, avanzas 2 puntos y ya puedes calcular el punto anterior. Avanzas otro punto y avanzas el que sigue. Se puede hacer en tiempo real, continuo. No necesita un ciclo, no se necesita medir por, por una cierta determinada, por una cantidad de tiempo particular. Vamos punto por punto.
O sea, no hay integrales. Nosotros no usamos integrales, solamente derivadas. Sí, no hay ninguna integral en ningún lado. No, o sea, la forma más fundamental de la relación de tensión y corriente de un inductor es la tensión es igual a la inductancia, la derivada de la corriente en el tiempo, L de I de T. Y lo mismo pasa para la relación entre tensión y corriente de un capacitor, ¿verdad? La corriente del capacitor es la derivada, es C, la derivada de la tensión en el tiempo. Eso es lo más fundamental. Para el caso en particular que las señales son senoidales, se cambia la derivada del tiempo por la J omega, ¿verdad? Pero lo que es más fundamental es la derivada en el tiempo. Javier, aquí hay una cosa que es la siguiente, y es que la bobina y el condensador no cambian sus propiedades por el hecho de que te muevas en un tipo de tensión u otro dentro de un rango, ¿vale? Es decir, no es lo mismo efectivamente aplicar una tensión de 50 Hz que aplicarla de 7 GHz. Los materiales en sí cambian su modelo. No es que cambie la R, es que cambias el modelo. Lo que tú antes pensabas que era una resistencia ya se convierte en otro modelo más completo. Que el sistema también va a hallar, pero no esperes que te salga la resistencia del principio. Entonces, una bobina, cuando le aplicas una tensión en el rango de frecuencias que nos movemos en sistemas de potencia, ¿verdad? Unos pocos centenares de hercios, kilohercios, el modelo no cambia. Y el modelo, bueno, en función de la calidad que tienes en tu bobina, una bobina real, pues será un RL, y el condensador pues tendrá otro modelo. Entonces, eso siempre se va a poder determinar. Pero no hay que confundir el que el modelo de bobina y condensador asociado a un elemento real pueda cambiar si tu alimentación tiene unas determinadas características muy diferentes una de otra. Ya no tienes una bobina o un condensador, ya tienes otra cosa. Pero el sistema también te lo va a dar. Esa es un poco la idea. ¿Es todo, Javier? Pues muchas gracias. Bueno, José, es tu turno. Adelante, José Cohen. Gracias. Perdón. Bueno, primero felicitar a los Pacos porque realmente abrumador lo que hicieron y sí, cierran un problema. Cierran un problema para abrir otro, ¿verdad, Francisco? Perdón. Es decir, el problema finalmente al modelar lo que pasa con las variables de un sistema arbitrario tiene que ver con el conocimiento, como decía Francisco de León, punto a punto, momento a momento, de cómo está cambiando, no sé, la carga de un edificio, de una ciudad, no importa. Pero finalmente es la posibilidad del conocimiento puntual. Ahora, a lo que quiero llegar. La posibilidad de modelar tiene que ver con el cálculo de la potencia, según entiendo. Si no, el modelar, ahora sí, como diría Paco Gil, perdón, tiene que ver, vamos a decir, se antoja más para el tema de la compensación, ¿no? Para el tema de hacer compensadores para sistemas grandes, porque no existen todavía. Los compensadores, los correctores de factor de potencia están limitados a sistemas, digamos, de poca potencia, ¿no? Pero regreso a la potencia, a la medición de potencia, o al cálculo, como ustedes dicen, de la potencia. Y el aporte, espero que sea aporte a nivel de futuro para el trabajo de ustedes, tiene que ver con la evaluación de algo que vamos a mal llamarlo
potencia reactiva. Insisto, uso esa palabra, a mí me gusta más la definición de statement, ¿no? O sea, statement habla de una potencia que no es potencia, ¿no? De alguna manera. Pero vamos a quedarnos en reactiva. Ok. Sobre la activa no hay mucho problema. La activa o real o media, ahí no hay mucho problema.